Global Mentoring. Experiencia y conocimiento para tu vida. Vamos a cambiar a la vista de base de datos. Seleccionamos la perspectiva de My Eclipse Database Explorer. En esta perspectiva vamos a hacer lo siguiente. Si no tenemos abierta la conexión de MySQL, tenemos que abrirla. En este caso ya la tenemos abierta. Y vamos a hacer una ingeniería inversa a la tabla de persona. Una ingeniería inversa lo que significa es que a partir de una tabla de base de datos vamos a crear el código Java respectivo y en este caso vamos a seleccionar la opción de Hibernate Reverse Engineering. Debemos de seleccionar como primer punto la carpeta donde vamos a depositar nuestro código. Posteriormente habilitamos la creación de nuestras clases de Java, también conocidas como pojos o clases de dominio, o también, según hemos comentado, son las clases de entidad que van a mapear con las tablas de base de datos. En Hibernate es común que tengamos por cada tabla de base de datos una clase de Java de entidad, pero según hemos comentado, esto no es una regla. Entonces no debemos esperar que por cada tabla exista una clase de Java y viceversa. En este caso también seleccionamos la opción para crear el archivo de mapeo de la clase Java que estamos creando. En este caso vamos a observar más adelante que por cada clase de Java también se crea un archivo HBM.xml. HBM lo que significa es Hibernate Mapping. Entonces es el mapeo de cada uno de los atributos de nuestra clase de Java con los campos de la tabla de base de datos. A su vez también vamos a seleccionar la opción de Java Data Object. Esta opción nos va a permitir crear la clase de entidad, según habíamos comentado anteriormente. Y por último vamos a seleccionar la opción de Java Data Access Object. En este caso estamos utilizando el patrón de diseño DAO. El patrón de diseño DAO vamos a ver más adelante que simplemente nos va a permitir realizar las operaciones más comunes sobre nuestra tabla de base de datos según hayamos seleccionado. Ya sea las acciones de insert, update, delete o select. Esta clase de DAO tiene los métodos que nos van a permitir administrar ese tipo de peticiones. En este caso vamos a utilizar un DAO por default, pero también podemos observar que podemos utilizar un DAO de Spring o un DAO vía JNDI. Vamos a quedarnos en este caso con la opción de Basic DAO. Damos siguiente. Esta pantalla no la vamos a revisar a detalle en este momento, pero aquí es donde vamos a poder especificar algunas cuestiones de la ingeniería inversa, como puede ser el tipo de datos Java y el tipo de dato de la base de datos. Vamos a observar que no es lo mismo tener, por ejemplo, un tipo de datos booleano en Java y un tipo de datos booleano en una base de datos. En varias ocasiones, el tipo de datos booleano en una base de datos no existe. Entonces, en esta pantalla vamos a poder especificar cuál es el tipo de dato que más conviene respecto al manejo de Java y al manejo de la base de datos. Damos clic en siguiente. Podemos observar que vamos a generar una ingeniería inversa de la tabla de persona. Por lo tanto, en este momento podemos especificar cómo se va a crear el código de Java. Aquí podemos especificar el nombre de la clase. En este caso vamos a dejar todos los valores por default para que podamos observar cómo se crea el código de Java. Pero en dado caso, aquí es donde podríamos especificar cada uno de los nombres y de los tipos de la ingeniería inversa que estamos realizando. Las demás opciones también nos van a permitir incluir referencias si es que tenemos tablas relacionadas. En este momento únicamente estamos haciendo una ingeniería inversa de la tabla de persona, por lo tanto vamos a dejar las opciones como vienen por default. Damos clic en finalizar. Hay que tener en cuenta que esta ingeniería inversa va a estar sobreescribiendo todos los archivos que ya tengamos creados en nuestro proyecto. Por lo tanto, es recomendable tener un proyecto específico para la ingeniería inversa y otro proyecto donde ya estemos trabajando con los artefactos que se han generado. Por artefacto nos referimos a las clases, a los archivos de configuración y a todos los documentos que en general se generan una vez que estamos haciendo nuestra ingeniería inversa.
Vamos a cambiar de perspectiva. Seleccionamos la perspectiva de Hibernate. Si no viene de manera directa, damos clic en Open Perspective y seleccionamos la opción de My Eclipse Hibernate Perspective. Podemos observar que esta ingeniería inversa generó el siguiente código. Generó una clase llamada Base Hibernate DAO, una clase eBase Hibernate DAO, nuestra clase de dominio llamada persona y nuestra clase DAO. Además, según hemos comentado, por cada una de las clases de entidad está generando un archivo de mapeo. Y además también actualizó el archivo de configuración de Hibernate, Hibernate Config. Vamos a observar en qué lo modificó. Podemos observar que en la parte de mapeo nos ha agregado un archivo llamado persona hibernate.xml. Si damos doble clic, podemos observar que este archivo tiene relacionada la clase de persona y tiene relacionada a su vez las propiedades de nombre, apellido y usuarios. En este caso, la relación con la tabla de usuarios no la vamos a estar utilizando, por lo tanto vamos a removerla. Si revisamos el código fuente, podemos observar que este archivo de mapeo lo que está indicando es cuál es la clase de Java que se va a utilizar y cuál es la tabla de base de datos que vamos a estar utilizando en cierto esquema, en este caso en el esquema o en la base de datos de test. Y además, por cada uno de los atributos que hayamos especificado en esta clase de Java o que se haya generado de manera automática, también vamos a tener una columna relacionada. Esos atributos no son necesarios, vamos a eliminarlos, simplemente para poder analizar con la mínima información necesaria esta ingeniería inversa que se nos ha creado. Podemos observar que para el atributo de nombre tenemos un campo de nombre en nuestra base de datos. Entonces podemos observar que tenemos una propiedad y una columna y por lo tanto aquí es donde podemos observar el mapeo de cada uno de los atributos de nuestras clases de Java con las columnas de la tabla de base de datos seleccionada. Este procedimiento se tiene que hacer por cada una de las tablas que tengamos, por lo tanto esta ingeniería inversa nos puede ahorrar mucho trabajo en la creación de nuestros proyectos Hibernate. Hemos revisado ya un poco este documento de mapeo, vamos a revisar ahora la clase persona.java. Según hemos comentado, ese atributo no lo vamos a utilizar, por lo tanto vamos a eliminarlo. Entonces lo vamos a eliminar tanto de los constructores como de los atributos que estamos utilizando. Esta clase de persona, en este momento únicamente vamos a estar utilizando los campos de ID persona, de nombre y de apellido. Y según hemos revisado en nuestra tabla de base de datos, si revisamos la tabla respectiva, podemos observar que esta tabla tiene los campos de ID persona, nombre y apellido. Podemos observar que aunque nuestro campo de base de datos tiene el nombre de ID-persona, podemos observar que nuestra clase de Java, en automático esta ingeniería inversa, nos creó la notación de altas y bajas. Por lo tanto, nuestro atributo inicia con la I minúscula y posteriormente la P se convierte en mayúscula. Entonces, ese tipo de notación se hace también directamente con la ingeniería inversa. Por otro lado, según hemos comentado, se ha creado la clase de persona DAO. Esta clase de persona DAO tiene los métodos para poder trabajar, en este caso con la entidad de persona. Entonces, las operaciones como puede ser save, delete o los find, nos vamos a poder estar trabajando con esta clase de persona DAO. El save de alguna manera con Hibernate es equivalente a hacer un insert o hacer un update. Más adelante vamos a ver cómo Hibernate puede hacer la diferencia para saber si es un insert o un update. También tenemos el método de delete y tenemos los finders.
Los métodos find son equivalentes a tener métodos de tipo select. Por ello podemos observar que tenemos varios tipos de finders. Por ejemplo, find by ID, que es un select por la llave primaria. Posteriormente, un find by example, la cual es una característica de Hibernate. O find by property, una propiedad puede ser cualquier atributo de nuestra clase de Java. Y a su vez también por las propiedades de nombre o apellido. También incluso tenemos el método de find all para recuperar todas las instancias de tipo persona. Cabe señalar que Hibernate, en este caso, la lista que está regresando es una lista de objetos de tipo persona. La intención de Hibernate es ya no trabajar con tipos de datos aislados. Entonces, en lugar de procesar de manera individual las columnas o en este caso los atributos de esta clase, en este caso los métodos, podemos observar que regresan ya sea un objeto individual de tipo persona o una lista de personas. También tenemos otros métodos como puede ser el método de merge, attach direct y attach clean. Este tipo de métodos son parte del ciclo de vida de la administración de Hibernate, los cuales los vamos a ver más adelante. Como podemos observar, esta clase DAO es muy similar a la que estuvimos trabajando en nuestro curso de Java con JDBC. Por lo tanto, también es recomendable tener el conocimiento de este curso para que podamos entender más fácilmente este tipo de clases. Como parte de la ingeniería inversa también nos ha creado la clase de base Hibernate DAO. Si pudimos observar en la clase de persona DAO, tenemos un extens de base Hibernate DAO. Esta clase lo único que está haciendo es abstraer de alguna manera la obtención de la sesión. Y según comentamos en un principio, por medio de la clase de utilería Hibernate Session Factory, estamos solicitando la sesión de Hibernate. Y a su vez tenemos una interfaz llamada eBase Hibernate DAO. En este caso, esta interfaz únicamente define el método getSession para que a su vez la clase de base Hibernate DAO lo implemente. De esta manera, la clase persona DAO, en sus métodos, por ejemplo, en el método de save, está utilizando el método getSession que se hereda de la clase base Hibernate DAO. Y por medio de esta sesión vamos a hacer las operaciones respectivas de Hibernate. Vamos a revisar más adelante a detalle ese tipo de métodos, pero podemos observar que tenemos, por ejemplo, el método save, tenemos el método delete y también tenemos métodos como puede ser el método get. Este tipo de métodos son los que nos van a permitir recuperar las instancias o poder en dado caso manipular los datos de nuestra base de datos por medio de los objetos de Java. Entonces, este es el código que nos genera la ingeniería inversa y en nuestro siguiente ejercicio vamos a poner en práctica este código.